Hoy Ariadna y yo fuimos invitadas al Parlamento Europeo a participar en una conferencia de prensa que daba el europarlamentario Hernan Tertsch para hablar sobre la situación de Cuba y el cese del acuerdo económico que tiene el Parlamento Europeo con la dictadura. Bien, Ariadna me llamó así. Hoy estamos invitadas mañana al Parlamento Europeo que el eurodiputado Hernan Tertsch va a hablar sobre Cuba. Él es del partido Vox. Estamos representando el apoyo de la sociedad civil cubana a la ley que se votó en favor de parar la ayuda económica a la dictadura. Hernan Tertsch es uno de los que ha impulsado muchísimo esos votos. Estamos aquí en representación de la gran familia opositora, que somos un grupo de cubanos de Europa. Y vinimos preparadas con la bolsita que nos dio Habana de la Torre, representando la Cuba que tenemos y la Cuba que soñamos. Y el grupo también somos más. ¡Viva Cuba Libre! Desde el Parlamento. Para abordar la situación en Cuba y la responsabilidad que a nuestro juicio tienen las instituciones europeas y el gobierno de España en el sostenimiento de la dictadura cubana y de su blanqueo. Los participantes serán Hernan Tertsch, vicepresidente del Grupo Patriotas y eurodiputado de Vox, Eduardo Cader y John Suárez. Y hemos visto la respuesta absolutamente desoladora de la Comisión Europea cuando se les ha dicho, como les ha dicho John Suárez y como les ha dicho Matías Jover, que este acuerdo, 10 años del acuerdo de diálogo y cooperación, que no ha servido sino para subvencionar a la dictadura y a los asesinos y para la represión, para consumar y proteger a la represión y para nada más, no se ha cumplido ni un punto por parte de la dictadura y sin embargo se sigue pagando. Estos 10 años de acuerdo solo han empeorado todas las circunstancias, que no se quiera modificar una situación que, como le ha demandado ya el Parlamento Europeo repetidas veces, demandado la suspensión del acuerdo porque no se cumple, que se aplique la cláusula democrática que es la que suspendería este acuerdo, que se nieguen a hacerlo, casi nos lleva a pensar que hay tanta complicidad como la complicidad que hay en el gobierno español hacia Cuba y hacia Venezuela. Cuba sigue siendo un peligro para la seguridad nacional de todos los países, incluido Estados Unidos. Sabemos de su influencia en todos los países iberoamericanos, sabemos de su exportación de la violencia, del narcotráfico, del peligro que supone en la existencia y la supervivencia de este régimen criminal que la Unión Europea sigue empeñada en subvencionar. La represión ha aumentado. Tenemos ahora el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y desde el 7 de julio está desaparecido por el régimen cubano. Están buscando expulsarlo del país, quedar desterrado de su propio país. Porque un diálogo sin consecuencias para este régimen realmente no es un diálogo, es un monólogo que hay entre 20 y 25 mil cubanos que han estado luchando en Ucrania para el señor Putin contra Europa, de la influencia de La Habana en promover grupos antiamericanos en Estados Unidos con lazos con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Y puedo señalar concretamente la ONG Foros de los Pueblos, The People's Forum, que recibe ayuda de Roy Singham, que es un multimillonario que vive en China comunista. Ese señor con ese grupo ha estado organizando las protestas pro Hamas, organizado por Manolo Los Santos, con el Foro de los Pueblos, que también pasó años en Cuba trabajando con ese régimen. Muchas gracias a todo el grupo Patriots por dar voz de alguna forma al pueblo cubano en un momento tremendamente esperanzador, porque después de 67 años el pueblo cubano ve cerca un cambio y un cambio posible, y Europa no puede quedar como el último sostén de la dictadura cubana en el mundo. Por lo menos hemos recogido 5 resoluciones en las que el Parlamento Europeo ha solicitado la activación de la denominada cláusula de derechos humanos y la suspensión del acuerdo de diálogo político de cooperación con Cuba. Lo ha hecho el Parlamento Europeo y, sin embargo, la Comisión Europea ha hecho caso omiso en esas 5 ocasiones. ¿Para qué? Para dejar de financiar
una dictadura que no solo atenta contra el pueblo cubano, sino que también atenta contra los intereses y la seguridad del mundo occidental y en particular de España. Fue en Cuba donde la banda terrorista ETA en los primeros entrenamientos militares, fue Cuba el país que dio refugio durante muchísimos años a ETA, fue en Cuba donde se operaron muchísimos de los atentados que después se practicarían en España, y sigue siendo Cuba parte de esa red internacional de terrorismo. Cuba sigue siendo el cerebro, la cabeza de la seguridad. Los fondos europeos destinados a Cuba se habían doblado en los últimos presupuestos. Y eso es muy grave porque no solo estamos financiando a quienes está exterminando a su propio pueblo, sino también a quien está operando para destruir nuestras democracias, nuestra soberanía, y eso es un auténtico peligro. Es terrorismo, es subversión y es crimen organizado. Por eso el potencial del peligro de Cuba no se puede infravalorar jamás, y eso debería tenerlo muy en cuenta la Unión Europea, que se empeña en subvencionar a un enemigo mortal de las democracias en el mundo. Y esto fue un fragmento de la conferencia de prensa realizada hoy en el Parlamento Europeo.